Hoy en 678. Todo esto y quizás más. Estamos en el 6º día de paro de los subtes y no hay solución. ¿Y por qué te apuraste a aumentar la tarifa? ¿Para qué te metiste? Bajar el subsidio. Pero si todavía no era un tema que ya estaba... Es como aquel que dice, me voy a comprar un coche, pero todavía no tiene el 08 y ya le puso, no sé, estéreo. Ellos bajaron la tarifa y la dejaron alternativa. Ellos bajaron el subsidio y la dejaron alternativa que aumentar la tarifa. Ahora, una vez que te haces cargo del subte. Si no te haces cargo del subte, no te metas con la tarifa. Pero entendemos. Vos también podés asumir la potestad tarifaria separado de la potestad de la concesión. Sí, pero políticamente es un error. No, por supuesto, por supuesto. Sí, pero políticamente es un error. No, por supuesto, por supuesto. Provincia de Buenos Aires. Docentes contra el ajuste. Ayer se comunicó conmigo el ministro Alberto Pérez planteándome que no era así el plan de ajuste como se venía planteando en los medios de comunicación, pero hoy nos despertamos con la renuncia de la ministra de Educación diciendo claramente que se va del ministerio porque le exigen un plan de ajuste y recortar los fondos en educación. Como no podemos estar haciendo cadena nacional todos los días, la reservamos para aquellas cosas que consideramos, bueno, que no pueden ser ignoradas, porque yo digo que a la cadena nacional del miedo y el desánimo hay una cadena nacional de la desinformación y el ocultamiento. Amadeo, ¿cómo le cayó el pago del BODE en 2002, el cierre de esta etapa inicial en 2001? Delirio. ¿No cree que genera independencia económica el reducir la deuda, el saldar el cerrar esta etapa inicial en el 2001? Todos los países del mundo, todos los países refinancian sus deudas. ¿Qué hacen? En lugar de pagar ahora, la pagan a 30 años y que lo pague la próxima generación. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par, para vivir, respirar y ser feliz. Necesario es para mí empaparme de tu voz. Oraré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. Otro día de maravillosas noticias. Un mimo encantador. Estela Pablo tiene 34 años, él tiene una familia, tiene hijos. No, él no es casado, no tiene hijos, está solito, o sea que él nos busca, ojalá que lo puedan conocer pronto y que él pueda ir al programa de ustedes o bueno, a 678, que es donde siempre vamos los que tenemos ganas de que nos escuche la buena gente. 2. Ávido de figuración. Nos nombró un tipo al que admiramos. ¿Crees en el periodismo militante? ¿Estableces la diferencia con el Independiente? 678 te parece un programa periodístico. Es un formato, como hicimos Caiga quien caiga, como hicimos El Rayo, como hicimos... Es como Soñando por bailar, está el formato de cómo hacer un programa a favor de... creo... Sé que la palabra es fuerte, la digo porque creo que representa algo, pero a lo mejor no quiero decir exacto. Yo creo que en un punto son una especie de sicarios, antes le decíamos mercenarios, me parece que son más sicarios. 3. La noti que Clarín Nación no pueden dar. Un ámbito propicio para invertir. Y ahora, Susana, ¿de qué nos disfrazamos? Diario Ámbito Financiero. Promueve inversiones inmobiliarias. Apunta a los 135.000 millones que están en el colchón o en el exterior. El alcalde de Miami viene por dólares de argentinos. 4. El Bolt bueno. Set. Salida buena. Muy buena la salida para Usain Bolt. Lo está acompañando también Johan Blake. Ojo con Churandi Martina. Blake empujando a Usain Bolt, que entra por la historia. A los últimos 100 metros de la prueba. Se vienen Bolt y Blake. Ojo con Usain Bolt, el récord del mundo. Será para Bolt. Lo está acompañando Blake. Será para Bolt. Historia. Usain Bolt se convierte en el primero en ganar los 200 metros en 2 Juegos Olímpicos consecutivos. Legendario. Elonga 678. Periodismo con espíritu olímpico.
De más está decir que fue brillante la actuación de Daria Dmitrieva. Hay que destacar que estas nenas entre los 6, 7, 8 años ya están entrenando 10 horas diarias. Entre los 6, 7, 8 años ya están entrenando 10 horas diarias. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice: por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi Muy buenas noches, bienvenidos a 678, aquí estamos nuevamente. ¿Cómo anda la gente? Dante. Como un sicario. ¿Te gustó? Era peor porque primero te decían mercenario, ¿verdad? Bueno, sicario me dice. Claro, después te dirán otras cosas. Debe saber qué quiere decir una cosa o la otra. No, espero que sepa lo que Debe está creer que es diciendo. una banda por de si- rock. Puede ser. Porque en algún momento uno se lo encuentra, tiene que saber, uno espera que haya sabido lo que dijo, para Y que lo discutirlo. vuelva a decir en vivo y en directo también, ¿no? Esa es la forma de decir esas cosas. Bueno, son observaciones que hace la gente sobre este programa que por supuesto nadie ve porque tiene 0,02 puntos de rating. Hoy nos visita Gabriela Cerruti, que es periodista y legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Nuevo Encuentro. ¿Seguís siendo periodista? Y por el día de hoy sicaria o mercenaria. Un poco. La mercenaria antes. Sí, no sé si sigo siendo periodista. Yo no creo en esas cosas de que uno es. Yo trabajé de periodista, trabajo ahora de política y antes y ahora intervengo en el debate público, que es en realidad lo que de verdad me parece que soy, una mujer que interviene en el debate público. Pero te queda como una impronta de cuando te pones a hablar, ya te Tengo vas, una cosa de- te sí. ha ayudado, te ayuda. Sí, pero viste esa cosa de soy periodista y vas a hacer toda la vida. Para mí el periodismo es un oficio, tampoco es que uno es periodista. No. Uno es hincha de algo, por Y ejemplo. además, ahora que Fontevecchia está en la Academia Nacional de Periodismo, uno puede bien no ser periodista. Le agradezco el título. Y que le dieron la pluma de honor a Bartolomé Mitre. ¿Y se murió? No, estoy hablando del contemporáneo. Ah, perdón, no. Perdón. Podemos empezar. Empecemos de nuevo. Era Bartolito. Buenas me decís noches. Bartolito. Vamos al primero de los informes, porque de esto no puedo salir nunca más. El conflicto de los subtes en la Ciudad de Buenos Aires y Macri, que la desgobierna perfectamente. Vamos adelante. El desgobierno en la ciudad. Macri no sabe, no contesta. Ayer, el antecedente Rodríguez Larreta. Horacio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo estás? ¿No sentís que hay algo que no estás haciendo bien? Mira, cuando ves que hay tanta gente que no puede viajar en subte, seguramente hay algo que se puede hacer mejor, Sí. definitivamente. No tengo claro qué, ¿eh? No tengo claro qué, ¿eh? Hoy, Macri no sabe, no contesta. Entrevistado por un curiosamente incisivo Ari Paluch, Macri confirmó lo que había anticipado cuando declaró que si perdía las elecciones se retiraba de la política. Es decir, que no le interesa demasiado gestionar. Así que Macri falta la verdad, podría haber evitado el problema de casi 1 millón de personas respetando lo que firmó hace 8 meses. Queremos manejar el tema del subte, hay que invertir en serio y fuerte. No, perdón, ¿cuándo pedimos el grito de subte? Nunca pedimos el grito de subte. Estamos trabajando en el traspaso del subte en general. Hay que respetar las autonomías. Tenemos un presidente que le diga a la ciudad, acá está su policía, ocúpese, acá está su transporte, ocúpese. Perdón, ¿cuándo pedimos el grito de subte? Nunca pedimos el grito de subte. Está claro que en realidad mintió nuevamente, no ha hecho ninguna propuesta. Randazzo dice que el gobierno nacional se comprometió a pagar 360 millones de pesos anuales en el acta de traspaso del verano y que ya te giraron 240 millones que está disponible en la cuenta que mencionabas, ¿no?, del Banco Nación. Bueno,
Es que no retiraste un solo centavo. Son 128 y se los tienen que dar ellos a Metrovía. ¿Y por qué te apuraste a aumentar la tarifa? ¿Para qué te metiste? Bajar el subsidio. Pero si todavía no era un tema que ya estaba... Es como aquel que dice, me voy a comprar un coche, pero todavía no tiene el 08 y ya le puso, no sé, estéreo. Insisto, ellos bajaban la tarifa y la dejaban alternativa. Ellos bajaban el subsidio y la dejaban alternativa que aumentar la tarifa. Ahora, una vez que te haces cargo del subte. Si no te haces cargo del subte, no te metas con la tarifa. Pero entendemos. Vos también podés asumir la potestad tarifaria separado de la potestad de la concesión. Sí, pero políticamente es un error. No, por supuesto, por supuesto. Sí, pero políticamente es un error. No, por supuesto, por supuesto. ¿Tenés una carta, tenés un plan B, algo? Porque esto puede terminar. La verdad que no, nuestro máximo esfuerzo llegan a inventar servicio colectivo a la tarde para que la... No, bueno, está bien, pero eso es un chicle en una cena. Estamos de acuerdo. Pero ante la pobre argumentación, el macrismo tiene su boletín oficial. Tengamos en cuenta algo. El Banco Ciudad de Buenos Aires, que es el principal otorgador de créditos de la República Argentina, tiene como base sólida para poder otorgar créditos a 20 años a tasa fija el tema de los depósitos judiciales, que son depósitos duros, que por lo general están durante 90 días en el banco y le permiten a la entidad bancaria tener la posibilidad y la serenidad para poder animarse, atreverse a otorgar créditos. Y para preguntar esto estamos junto al presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, a quien le queremos preguntar justamente esto, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Banco Ciudad de Buenos Aires si este proyecto tiene media sanción hoy y se aprueba definitivamente en el Senado? Bueno, creo que hiciste una introducción del banco mejor que la podría haber hecho yo. Peor aún, el contrapunto existente entre Macri y Randazzo fue interpretado por Radio Mitre de modo tal que es imposible no catalogarlos de boletín oficial del macrismo. Estuvieron mucho tiempo reunidos, algo en limpio sacaron. Que esperemos que el Gobierno Nacional enderece las cosas. Nadie se hace cargo del subte. Está claro de quién es la responsabilidad, porque si no pareciera ser que, nosotros deberíamos hacernos cargo. Nosotros no tenemos que hacer cargo porque no corresponde. Nosotros somos responsables de transporte público de qué ciudad de la República Argentina. A ver, explíquenmelo. Es muy sencillo, de ninguna. Con el concepto del subte, Randazzo juega el cuento de la buena pipa. El ministro del Interior y Transporte volvió a hacer cargo del subte a Macri. Con el concepto del subte, Randazzo juega el cuento de la buena pipa. El ministro del Interior y Transporte volvió a hacer cargo del subte a Macri. ¿Cerruti? Ay, Dios. ¿Qué? No, a ver, primero, yo creo que en el tema del subte el principal responsable es Metrovías. Acá hay una empresa concesionaria que es la que tiene que sentarse a negociar y a discutir con los trabajadores, que es lo que no está sucediendo. Dicho esto, digo, hay un gobierno que es el responsable del subte, que es el que tiene que obligar a esa empresa a sentarse a negociar, que es el que tiene que garantizar el servicio, que es el que tiene que quitarle la concesión a esa empresa si esa empresa no cumple con lo que tiene que cumplir. Los argumentos que Macri vino dando en los últimos días, digo, hoy vimos algunos, pero digo, para mí hubo, hace una semana atrás, no sé si se acuerdan, pero Macri hablaba de su profesora de budismo y de la ciudad del amor y de la meditación y todo lo demás. Sí. Ayer, en cambio, nos desayunó con que no va a hacerse cargo del subte porque no quiere que la gente se mate en el subte. Sí. La verdad es que yo tomo el subte todos los días, no sé cuándo fue la última vez en su vida que tomó el subte Macri, y digo, elegí vivir sin miedo por otras razones desde hace muchísimos años, pero si hay algo que no tengo miedo de morirme cuando tomo el subte. Digo, es mucho más compleja la ciudad de Buenos Aires en su tránsito, en sus calles, en otra cantidad de situaciones que hay que en el subterráneo. Pensar que la gente que sube a un subterráneo cree que se va a morir es hacer algo que tiene que ver con una política claramente de los totalitarismos, que es tratar de gobernar con el terror y metiéndole miedo y metiéndole terror a la gente. Pero no contento con esto, hoy cambió de argumento y lo que nos dijo es que en realidad él no va a transar con una empresa, que le pasen una empresa que está quebrada. Primero, Subterráneos no está quebrado, pero además, con razón, no se presentó en el 2003. Porque la verdad es que este señor solo se presentaría a la candidatura presidencial de un país que esté en el momento de su apogeo económico, con todas las empresas bárbaras, con pleno empleo. Digo, por eso se quiere presentar en el 2015, porque el país que quiere gobernar en el 2015 es el país que está quedando como está quedando después de estos años de gestión de este gobierno. A mí me parece que ya la irresponsabilidad de Macri no hay mucho más que decir. Es complejo entender qué es lo que pasa con los porteños con respecto a esto, ¿no? Digamos, yo creo que si esto sucediera en cualquier otra provincia no habría ninguna duda que el gobernador o el intendente o quien fuera tiene que hacerse cargo de por qué hace 6 días que no tenemos subtes en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, tan influenciada por los medios, sin duda, por Clarín, por Mitro, por lo que fuera,
digo, la gente hoy no tiene realmente claro quién es el responsable y quién no es el responsable, digamos. Acá hay un jefe de gobierno que tiene, entre otras cosas, que garantizar que la gente pueda viajar en la ciudad de Buenos Aires con comodidad, y es lo que no está sucediendo. Que Yari Parucci le diga, vos aumentaste la tarifa, es que, bueno, ya todos se están dando cuenta de, digo, acá hay alguna cuestión. Hoy una jueza lo obligó al gobierno de la ciudad a sentarse a negociar. Algo que, digo, dejemos la cuestión del traspaso. Como mínimo, un jefe de gobierno que tiene semejante conflicto en su ciudad, que tiene semejante caos en su ciudad en los últimos 6 días, lo mínimo que tiene que hacer es ver qué ámbito ofrece de negociación para que eso se solucione. Esto lo obligó a una jueza a hacerlo porque él no era capaz de hacerlo por sí mismo, y así todo no se pudo avanzar todavía demasiado. Yo quiero, digo, con esto cierro, con el tema del Banco Ciudad, yo no estoy de acuerdo con el proyecto que se votó ayer, pero no estoy de acuerdo por otra razón que por las que dice el macrismo. Porque yo creo que la justicia nacional tiene que pasar, como dice la Constitución y como dice la ley Cafiero, a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, Macri quiere los fondos de la justicia nacional, pero no quiere la justicia nacional, porque el año pasado ya se votó en el Congreso de la Nación un proyecto del senador Filmus, el traspaso de una cantidad de competencias penales. Tenemos que aceptarlas, para esto Macri tiene que mandar el proyecto a la legislatura y todavía no lo hizo. Macri solo discute de plata, o sea, quiere la plata de la justicia nacional, pero no quiere la justicia nacional. De verdad lo que tenemos que reclamar es la autonomía. Esto es subtes, justicia nacional, y no solamente plata y subtes que funcionen como... Tampoco sé como en cualquier país, porque esta cosa de seguir diciendo que en todos los países todo funciona bien y acá, digo, no es cierto que los subtes funcionen tan distinto que en muchas ciudades del mundo. ¿Es verdad que Macri se reunió con legisladores de la oposición para preguntarles qué se les ocurría con respecto al tema de los subtes? Mira, en la Ciudad de Buenos Aires está sucediendo, las alianzas y los acuerdos en la Ciudad de Buenos Aires son cada vez más complejos. No se reunió con todos los legisladores de la oposición, se reunió con un grupo de legisladores de la oposición, entre los cuales obviamente no está el kirchnerismo, no estaba el Nuevo Encuentro, no estaba el Diálogo por Buenos Aires. Sí invitó a Buenos Aires para Todo, el grupo que lidera Flavio Bastero en la legislatura, que lidera Claudio Lozano de alguna manera, que decidió no ir porque sintió algo que sentimos todos, que es Macri le reclama una reunión a la presidenta y cuando cita a las fuerzas políticas de la Ciudad de Buenos Aires, cita a todas menos al kirchnerismo. Entonces la verdad es que es un papelón. Lo que no terminamos de entender es por qué algunas fuerzas, como por ejemplo el Proyecto Sur de Pino Solanas, que hasta hace un tiempo eran tan opositores en la Ciudad de Buenos Aires, cada vez más están en esta especie de coqueteo y de romance en una cantidad de temas con el macrismo. Han votado una cantidad de cosas en conjunto en la legislatura, fueron a la reunión esa, y bueno, ahí hay como una cosa que no terminamos de entender, que tal vez sea sencillamente que están despistados, pero tal vez sea que hay algo más atrás, ¿no? Y desde la legislatura de la ciudad se puede hacer algo, digo, a ver, si esto es responsabilidad del jefe de gobierno y el jefe de gobierno no está tomando la responsabilidad, ¿no recaería sobre la legislatura tomar la responsabilidad de buscar alguna solución? Mira, de hecho, una legisladora es María José Lubertino, una legisladora del Frente para la Victoria, la que se presentó a la justicia y la que hizo que esto terminara en esta reunión, digamos, que fue el mecanismo que encontró. La verdad es que es muy poco lo que podemos hacer desde la legislatura. Digo, lo único que podemos hacer es tratar de convencer a los porteños que no lo sigan votando. Lo digo sinceramente y creo que es una tarea dificilísima que tenemos por delante, que Macri no tiene ninguna posibilidad de ser presidente, porque la verdad es que un tipo que dice que la única solución que tiene para ofrecerle a la ciudad después de 6 días de caos son 500 colectivos escolares. Si ese señor cree que va a poder venderle a la ciudadanía, que va a poder gestionar y ser presidente de un país, la verdad es que creo que está muerto antes de empezar esa carrera. Ahora, mientras tanto, lo que también es cierto es que esta cosa tan porteña, y lo digo como porteña, de quejarnos de todo y de ser incapaces de mirar un poquito más qué es lo que de verdad está pasando. Digo, hoy es como la gran agrupación, qué barbaridad, todo el mundo se queja, todo el mundo está indignado por lo que está sucediendo y nadie se da cuenta que acá el gran responsable es un gobierno que no quiere gobernar, que no quiere hacerse cargo de la Ciudad de Buenos Aires, que mientras tanto el Borda sigue como está, que digo, no se cuentan las cosas. Entró la Policía Metropolitana hace 2 noches al Borda para empezar a de alguna manera hacer excavaciones y hacer cosas que tienen que ver con la construcción del centro cívico ahí, digo que sigue subiendo el nivel de gente en calle en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la verdad es que tenemos a una ciudadanía porteña demasiado motorizada de alguna manera por el discurso de los medios de comunicación y entonces preocupada por el dólar o preocupada por lo que fuera, que no quiere ver qué es lo que está haciendo Macri en la ciudad. Moca. Yo quisiera referirme al momento en que empieza este gran enredo, que es el momento en que después de firmar el acta y ocurrido el accidente de 11 del ferrocarril Sarmiento, Macri decide no cumplir el acta que firmó. En su momento dijimos, y hoy está más claro todavía,
que esto es un operativo político-mediático en el cual Macri es un instrumento secundario y de lo que se trata es de crear la clásica escena de caos. El gran perdidoso en esta escena, primero que son el millón de personas o 900.000 personas que no pueden tomar el subte, pero por detrás de eso que sigue siendo lo esencial, hay un problema que es el deterioro del tema de la autonomía. La ciudad vivió 200 años sin autonomía, consiguió su autonomía hace poco, en el 94, y hoy se está deteriorando el propio concepto de autonomía. Y termino diciendo que a mí me parece que estamos en un tema complejo políticamente y complejo para el nivel nacional. Una cosa son las responsabilidades, en las que creo que no cabe ninguna duda, que es el default institucional de Mauricio Macri, se podría llamar esto, pero para el gobierno y para todos los argentinos, no solo para el gobierno, lo que está pasando en la ciudad, hay que imaginar algún plan B, hay que imaginar hacer algo, porque el talante de Macri cuando contesta eso, no voy a hacer más nada que lo que hago, o sea, claro, tirar la pelota. Llego hasta el micro escolar. Entonces, a mí la verdad que creo que debería haber, y creo que la debe haber, una preocupación política muy fuerte, porque 1 millón de personas en estado de irritación, una ciudad colapsada en el tránsito, no es un acontecimiento. Una relación entre la capital y el país, una relación que históricamente ha sido dramática, no se puede tomarla livianamente. Creo que estamos en un problema de compleja resolución. Esto que acaba de decir Moca se une a lo que vos le preguntaste a Cerruti, ¿por qué la legislatura no interviene? Si uno se aleja de esto y ve objetivamente, nota lo siguiente: ¿puede la democracia sufrir un conflicto semejante en que nadie sepa cuál es la responsabilidad? El gobierno nacional, la pregunta es si la actuación de Macri, esa actuación amnésica sobre sus responsabilidades, en el fondo no está contando con la presunta hipotética idea de que las cargas se las lleve el gobierno nacional. En base a lo que está contando Moca. Por eso cuando Moca dice, estoy haciendo el análisis de lo que se ha planteado, hay un plan distinto. ¿Qué pensaría uno? Un plan distinto sería un plan, bueno, se hace cargo el gobierno y hace algo con Macri, un juicio. Interviene la Suprema Corte de Justicia, alguien tiene que intervenir, no puede ser, porque además uno piensa, ¿cuántos empleados tiene el subterráneo? Puede tener 1 o 1000, desconozco. Tiene, sí. Miles, no sé exactamente cuántos, pero miles. Fíjate la cosa, 1000 empleados que tienen sus derechos y demás, están prolongando una huelga indefinida. Pueden tener una huelga 100 días, y 100 días seguimos con estas inestables situaciones de poder. Esto es lo que uno debe... La democracia no previó nunca esto. A ver, digo, cuando esto sucede en otro tipo... Sí, a ver, pero digo, si hubiera un conflicto de esta naturaleza en otro tipo de gremio, en otro tipo de situaciones, el Ministerio de Trabajo de la Nación llamaría a conciliación obligatoria o algo. Esto es lo que tiene que hacer la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene que llamar a las partes en conflicto. Las partes en conflicto son los metrodelegados y Metrovías. Macri dice que desconoce ese gremio. Ese gremio está parando el subte hace 6 días. O sea, la verdad es que representación a ese gremio no le falta, porque la UTA también existe, lo que fueran, pero el gremio decidió el paro y hace 6 días que el subte no funciona. Entonces, evidentemente, está frente a un gremio que tiene mucha representación en el subte. El gobierno de la ciudad lo que tiene que garantizar es que se sienten y negocien o sacarle la concesión a Metrovías y hacerte cargo con ESBACE, que es la empresa de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, que tranquilamente se puede hacer cargo de gestionar y de solucionar este conflicto. Lo que yo creo, que es lo que decía antes y tal vez no se entendió bien, es que Macri, de alguna manera, surfea sobre la ola de que en la capital federal cualquier cosa que pase va a ser culpa del gobierno nacional. Porque está instalado mediáticamente esta cosa de que la culpa de todo la tiene el gobierno nacional. Entonces, si hay caos, la culpa va a ser del gobierno nacional. Si los subtes no andan, la culpa va a ser del gobierno nacional. Si se inunda la ciudad de Buenos Aires, la culpa va a ser del gobierno nacional. Entonces, su no hacer nada, de alguna manera, cree que le va a terminar llevando agua para su molino. Yo creo que es un juego de doble filo también para él, porque le puede llevar agua para su molino en sostener una cosa en la ciudad de Buenos Aires, pero a nivel nacional, que es lo que se supone que él está buscando como proyección, lo está llevando a que el resto del país se dé cuenta que este hombre no puede ni gobernar un club de barrio. Bueno, ya hay periodistas que lo dejaron de bancar, ¿no? Ari, Paluch, Rial, en el medio hay 1 millón de personas. Todo este juego político es muy lindo, pero hay 1 millón de personas en el medio. Bueno, vamos a cambiar de tema. Nos vamos a la inauguración de obras de ampliación en la planta ¿cómo se dice? Refinería de Ensenada, donde la presidenta inauguró una ampliación por 1.500 millones de pesos. Lo vemos. Las inversiones en YPF y las mentiras en la cadena nacional del desánimo. Inauguran esta planta de gasoil, más el combustible para los argentinos. Como no podemos estar haciendo cadena nacional
todos los días, la reservamos para aquellas cosas que consideramos, bueno, que no pueden ser ignoradas, porque yo digo que a la cadena nacional del miedo y el desánimo hay una cadena nacional de la desinformación y el ocultamiento, creyendo que con eso le van a hacer creer a la gente que, bueno, que no hay gobierno, que no soy gobierno, que no se hacen cosas. Bonelli, lo quiero nombrar con nombre y apellido, nunca lo acostumbro a hacer, pero lo tengo que hacer. Cuando se llegó a YPF, se encontró que desde el año 2008, un familiar suyo, su mujer y un socio, recibían por año 240.000 pesos en concepto de servicios que no sabemos si son periodísticos, seguramente de algún servicio deben haber prestado, y que han cobrado del año 2008 a la fecha 1 millón de pesos. En realidad, vamos a decirlo claro y concreto, desde que ingresamos a la compañía se pagaban por año aproximadamente 11 millones de pesos por año en periodistas, en publicidad no convencional. ¿Cuál es la publicidad no convencional? Obviamente no es la que ustedes ven por la televisión. Es facturas que se pagan como publicidad, pero la publicidad no aparece. Así que también hay un nuevo concepto, publicidad no convencional. La pagás, pero no aparece. Entonces, cuando uno ve estas cosas, cuando uno advierte estas cosas y cuando usted ve cómo manejan la información, yo digo que debería haber una ley en la República Argentina que obligara, así como nos obligan a los funcionarios públicos a declarar nuestros bienes, y está muy bien, el cuarto poder por lo menos debiera publicar de qué empresas reciben dinero, quién les paga, para que cuando leamos un artículo, sepamos, pero que en realidad tienen la misma función que tuvieron y que hicieron vender los bonos a los tenedores, a los ahorristas para perjudicarlos, es perjudicar YPF. Y realmente alguien que fue empleado del año 2008 de Repsol YPF, su mujer o su socio, debería tener por lo menos la dignidad de no escribir o por lo menos manifestar que está enojado que porque no renovaron el contrato hacen este tipo de notas. Debería haber una ley que obligara, porque si son el cuarto poder y también manejan la información pública, deben tener la misma obligación que tenemos quien manejamos los recursos públicos, porque todos sabemos que la información hoy tal vez sea más importante. Bueno, ahora sí, aprovechemos que tu pasado de periodista. Qué fuerte, me impresiona un poco. Bueno, la verdad es que me impresiona y me encanta, lo tengo que decir, es así, digamos. Esta cosa de que se empiecen a decir las cosas por su nombre en este país es algo que a todos, por lo menos, me da cierto alivio, digamos. No hubo épocas en este país en que a los periodistas les pagaba la CIDE por sobres y qué sé yo, y que aparecían listas cada tanto. Y estas cosas nunca se discutían y nunca se hablaban porque generalmente los periodistas triunfaban en su capacidad de extorsión al poder. O sea, la tercera nota de Clarín en contra de, o le volvían a pagar, o echaban al funcionario, o, digo, se encontraron ahora con un gobierno que evidentemente uno se deja extorsionar, y a mí me parece, y esto, la verdad que cuando uno lee las encuestas que salieron este fin de semana, creo, ¿no?, que son tan distintas a la percepción que se quiere transmitir, esta cosa de que la presidenta sigue teniendo el nivel de apoyo que tenía en el momento de las elecciones, y el nivel de optimismo de la gente sigue siendo el mismo y todo, pues sí, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es que la verdad es que una vez más, los medios no están viendo lo que está sucediendo, que es que este tipo de cosas a los argentinos, a la gente, nos dan mucha seguridad, nos dan mucha tranquilidad. Yo tengo la sensación de que estamos gobernados por alguien que está en todos los temas, digo, lo contrario de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, alguien que está absolutamente en todos los temas, de todo lo que está sucediendo y que tiene algo para decir y algo para proponer en cada uno de los temas. Yo no sé si es una ley de ética periodística, yo tengo mucha discusión con respecto al periodismo y al periodismo que se viene. Yo creo que La Nación hace poco tituló una nota que le hacían a Huffington, a la dueña del Huffington Post,
encomillando que ella había dicho, estamos en la era dorada del periodismo. Y lo que ella había dicho era, estamos en la era dorada del periodismo porque una vez más, como en el principio de los tiempos, lo que importa es quién tiene algo para decir y no quién es esa persona. Con el auge de los blogs y con el auge de las redes sociales, no importa quién es el que lo está diciendo, sino qué es lo que está diciendo. Y a mí me parece que hacia allá, hacia ese lugar está yendo la comunicación, donde algunos personajes que eran importantes porque eran tales y escribían en tal medio y por lo tanto podían extorsionar a un gobierno, van a dejar de tener ese tipo de poder. De todas maneras, también creo que la cadena del desánimo en algunos sectores, sobre todo urbanos, triunfa mucho y a mí eso me impresiona. Yo vengo de estar con familia que vive en el exterior y hablar con muchos amigos que ahora por las vacaciones de invierno han viajado. La cantidad de argentinos que viajan al exterior, que viajan porque pueden, porque están mejor que hace unos años atrás, que llenan los aeropuertos, que ven esa Europa que está en estado de depresión, de melancolía. Tengo una amiga que vive en Inglaterra y dice que la discusión hoy es... todo el tiempo se está comparando toda la situación previa a la Segunda Guerra Mundial, con lo cual empezó a haber cierto temor de estos van a inventar una guerra mundial en cualquier momento para salir de esta crisis económica y mi hijo va a tener 18 años y va a tener que ir a esa guerra. Esta es la discusión en Europa en este momento. Los argentinos van allá, escuchan esto y entonces, ¿qué dicen de Argentina? No, Argentina está bien, pero en cualquier momento estalla. No, estamos bien, pero en cualquier momento nos toca a nosotros, en cualquier momento está ella. Básicamente porque es la información que están recogiendo en este tipo de mundo mediático que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Con lo cual el combate es cultural y es cotidiano para que no nos venzan en esto, ¿no? Bueno, uno ahora también ve cuando aparecen estas cosas como la que contó la presidenta, por qué también se defienden de manera tan fuerte, ¿no? Porque tienen mucho que esconder. Sí, escucharlo, la verdad, es fuerte. Uno siente como... se siente frente a una especie de tabú, porque en realidad estas cosas las supimos siempre, que hay periodistas, sobre todo del área económica, que hacen newsletters o que son consultores de empresas y que... son los newsletters? Y son informes como cartas, hojas de periodismo institucional que se hacen para las empresas, pero que en realidad no es ese el servicio que le puede importar a una empresa como YPF, un newsletter hecho por un periodista. Se contratan otros favores, en realidad. O sea, te contratan para que le mandes una información en particular a esa empresa. Yo como periodista... Yo conozco casos de periodistas que no son los más conocidos de TN y que, por ejemplo, pero que trabajan en TN, que hacen cámara en TN, a los que reciben, digamos, dinero de empresas, por ejemplo, de telefónicas o de electricidad, porque si hay alguna denuncia sobre la empresa, ellos saben que tienen como una desmentida ya asegurada. Son como comentarios de gentileza que se hacen. Y lo han venido haciendo siempre. Entonces, pero no son ni sicarios ni mercenarios. No son ni sicarios ni mercenarios esos, digamos, de los que le molestan a Pergolini. Esos no. Ahora, me parece que hay que contextualizar también por qué sale esta información. Y yo creo que tanto la cadena nacional como esta información, que repito, es saberlo, hasta decirlo es violento. Pero más violento es hacerlo. Y más violento es escribir una seguidilla de notas como las que mostró hoy la presidenta sobre rumores acerca del presunto alejamiento de Galucio de la gestión de YPF, que como relataba hoy la presidenta, eso no es gratis, eso contribuye a limar la imagen de una gestión. En el momento en el que YPF se está abriendo inversiones extranjeras, los rumores sobre que hay peleas internas, que hay divisiones internas y que la gestión de Galucio está por terminar, evidentemente frenan las inversiones. Es decir, lo que Bonelli trata de hacer es daño y lo que está haciendo la presidenta es defender su gestión, lo cual me parece que tanto la cadena nacional para decir las cosas que bloquea el cerco informativo como esto, me parece que es en defensa propia y en defensa colectiva también. Sí, yo pensaba... Esta crítica, en este caso puntual a Bonelli, es parte de la... Alguna vez lo comenté acá también, digamos, de lo que me parece que es una crisis de representación, en este caso del periodismo. Es decir, ¿no? Que a diferencia de la crisis de representación de la dirigencia política en los 90, hoy tenemos esta otra crisis de representación. Ahora, a su vez, como decía Gabriela, uno puede pensarlo como un fenómeno mundial, en el sentido de que las nuevas tecnologías aportan nuevas voces a través de blogs, de redes sociales, etcétera. Aparecen nuevos emisores o nuevos canales de información. Pero también lo que sucede, creo que a veces sobredimensionamos, digo, el papel que están cumpliendo, por ejemplo, las redes sociales. Hoy en realidad las redes sociales acaban multiplicando muchas veces la información de los medios tradicionales.
lo que uno ve en Twitter es la repetición de lo que está pasando, por ejemplo, ahora en televisión, ¿no? Entonces, finalmente, las redes sociales a veces terminan concentrando mucho más todavía la información y acaban haciendo a Clarín mucho más hegemónico de lo que era antes, ¿no? Entonces digo, por eso me parece importante, volviendo incluso a lo que charlábamos semanas atrás, hay una forma de comunicación especial, digamos, que no es esta de las redes sociales y que es la de la cadena nacional. Y que hoy mismo Cristina decía, lo digo por acá esto porque si no nadie lo va a repetir. Sí, claro. ¿No? Y la única manera de poder transmitir algo, ¿sí? Y de poder mostrar en este caso un ejemplo de lo que es la crisis de representación periodística. Bien, nos vamos a un informe sobre el ajuste a la educación en la provincia de Buenos Aires y Clarín que pasa de macrista a sciolista muy rápidamente. Lo vemos. Todos los días, pagando con la tarjeta de compra Argenta, tenés entre 10 y 15% de descuento y hasta 40 cuotas en supermercados. Infórmate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta. Ajuste a la educación en la provincia de Buenos Aires. Clarín, de macrista a sciolista. Tras el episodio Aguinaldo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió ajustar en el rubro educación. Diarioregistrado.com, provincia de Buenos Aires. Docentes contra el ajuste. ¿Continúa la toma, una toma que ya tiene tiempo o van a continuar en este lugar durante esta tarde? No, vamos a continuar en este lugar, hay que decir, en este lugar, que es la sede de la Dirección General de Cultura y de Educación, y en las sedes de asuntos docentes de los 134 distritos de la provincia de Buenos Aires, porque los docentes no estamos dispuestos a aceptar un solo peso de recorte en educación. Ayer se comunicó conmigo el ministro Alberto Pérez, planteándome que no era así el plan de ajuste como se venía planteando en los medios de comunicación, pero hoy nos despertamos con la renuncia de la ministra de Educación diciendo claramente que se va del ministerio porque le exigen un plan de ajuste y recortar los fondos en educación. ¿Por qué renuncia Birch? El texto de la renuncia creo que es elocuente. Soy maestra, no puedo bajo ningún punto de vista obrar en contra de mi identidad y de mis principales aliados en el esfuerzo por mejorar la educación de la provincia de Buenos Aires. Que de un día para el otro le exijan un recorte, ajuste o como se lo quiera llamar, al área de educación de una provincia representa una época que Argentina no debería volver a vivir nuevamente. Según la lectura que se deja trascender del texto de la renuncia de Silvina Birch, implica un ajuste a la partida personal, que es más del 90% de los recursos del presupuesto educativo de la provincia de Buenos Aires. Lo que no le vamos a permitir es que recorten en suplencias, que no nombren suplentes en las escuelas, que no nombren directores, que no nombren equipos de orientación escolar, bibliotecarios, que no paguen los comedores escolares, que no inviertan en infraestructura escolar. Eso es lo que no vamos a permitir. El gobernador evidentemente está muy decidido a avanzar con el tema de achicar los costos de las licencias y por eso nombra a otra persona. El detonante de la renuncia fue la designación de Luciano Di Grecia, que estaba en la Secretaría General de la Gobernación. Lo que le decían estos sectores sciolistas, aparentemente, es que ellos sabían de pedagogía y no sabían de economía y que por lo tanto el manejo presupuestario debía ser monitoreado por otra gente. El planteo que me hizo la ministra, que ella debe ser la ministra del ajuste y que había una suerte de intervención con funcionarios de economía para recortar el presupuesto en educación. O sea que el plan que tiene el gobierno provincial es ese, ajustar y recortar gasto en educación. Por lo menos las direcciones, las acciones que están llevando adelante es en función de recortar. Llama la atención que tanto TN como Clarín Digital omitan el nombre de la ministra renunciante, Silvina Birch. A ver, clarín.com, acá. La interna acá en la provincia. Con críticas al ajuste se fue la ministra de Educación de Scioli. Renunció una ministra 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 de Scioli. Por último y en sintonía, esta es la lectura que hacía el diario Clarín de ayer del ajuste sciolista. Scioli quiere limitar las licencias docentes. Es otra medida para ahorrar fondos. Es otra medida para ahorrar fondos.
Bueno, Tato Boles decía, si es para ahorrar está bien. ¿Se habrán tomado de ahí? Qué raro, ¿no? Qué raro la sintonía de cosas que suceden en la provincia de Buenos Aires con Scioli y con Macri acá. Ahora está el rumor en la ciudad de Buenos Aires de que parece ser que el próximo ministro de Educación, que si yo sería Andrés de Lich, digamos, un joven educador, que como todos sabemos perteneció en su momento al gobierno de la Alianza, que tomaba este tipo de medidas, esta idea de que eficientizar es meter a la economía por encima de la educación, por encima de la salud, por encima de la política, digamos, ¿no? Y de que en realidad no son decisiones políticas las que hay que tomar para garantizar la salud, la educación y el bienestar económico de la población. ¿Hacia dónde va Scioli, no? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, que todos nos preguntamos. Digo, si tiene una política tan diferente a la del gobierno nacional con respecto a dónde van los recursos, si tiene una política tan diferente al gobierno nacional en cuanto a la seguridad y en cuanto, digo, lo que está sucediendo, no hace falta decirlo, mañana la Comisión por la Memoria, la semana que viene, presenta el informe sobre la tortura en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, que no empezaron con Scioli, pero que no se solucionaron durante todo este tiempo de gobierno de Scioli, que han sido negadas sistemáticamente por este gobierno. Ahora, un proyecto que es tan diferente en la provincia de Buenos Aires, en la mayor provincia del país, con lo que está sucediendo y con los lineamientos del gobierno nacional y con los lineamientos del proyecto nacional. Digo, yo entiendo que el peronismo es amplio y cabe mucho, y esta es la historia del peronismo y esta es la historia sin duda también del kirchnerismo, pero ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta qué punto esto no se va a poder en algún momento encarrilar de manera tal que si Scioli sigue diciendo todas estas cosas con respecto a su lealtad con respecto a la presidenta, con su lealtad con respecto al proyecto, cree que puede seguir llevando adelante? Hoy había una cantidad de chistes en todos lados con respecto a quién era pero tienen que ver con Scioli, ¿no? A ver si la próxima ministra iba a ser uno de los Pimpinela o si la ministra iba a ser, digamos, ¿no? Porque uno siente que ese gobierno de Scioli tiene tanto que ver con el menemismo en su momento, o yo que soy porteña te siento que tiene tanto que ver con el gobierno de Macri, sin duda, ¿no? ¿Cintia? Sí, las paradojas de Scioli. Tomo lo que decís, Gabriela, porque justamente ayer hablando con Alejandro Mosquera, que es el secretario de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, Scioli tuvo un buen gesto. Scioli recibió por primera vez en 2 años el informe anual de la Comisión por la Memoria que investiga las torturas en las cárceles. No solo eso, sino que por primera vez se va a reunir con la familia de Luciano Arruga, el chico desaparecido, en una comisaría. Eso marcaba una impronta positiva en el camino de Scioli. Y por otro lado, hace este recorte presupuestario, anuncia este recorte presupuestario. ¿Esta reunión, perdón, cuándo fue? Esta reunión fue en estos días. Ahora. Ayer fue la reunión, que se va a dar a conocer cuando se presente el informe de la Comisión Anual por la Memoria. Que Scioli no haya recibido la comisión sin su ministro de Seguridad, Casal, no estaba Casal, es un gesto que esta gente de la Comisión por la Memoria valoró. Que por primera vez reciba a la familia de un torturado es un gesto para la policía bonaerense. Y por otro lado, hace lo que Baradel ya venía anunciando cuando se recortaba el tema del aguinaldo fraccionado. Baradel decía, ¿qué va a pasar después con los sueldos? Si no puede pagar el aguinaldo, ¿cómo va a pagar los sueldos? Anunciaba de alguna manera este ajuste que se le viene. Pero por otro lado, con el revalúo inmobiliario, las exenciones al revalúo inmobiliario de las tierras más ricas del mundo y de la Argentina fueron tan amplias que el 60% no va a pagar más, el 60% propietario de esas tierras no va a pagar más o no las va a pagar directamente al revalúo inmobiliario. Es una incógnita, ¿no? Sí, la renuncia de Silvina Vir tiene el mérito de poner en escena una crisis política de la relación entre el kirchnerismo, digamos, la fuerza de apoyo efectiva del gobierno nacional, y fuerzas que todavía se mantienen en el interior de una alianza gestada en momentos muy diferentes. Digamos, la alianza de Scioli con el kirchnerismo está entrando en una zona crítica y creo que está en manos de Scioli y no en manos de ningún otro la solución de este problema. Sumando a lo que decía Cintia, también le sacó el Coprocede, cerró el Coprocede, la comisión que se encargaba de la seguridad en el fútbol, que era un centro de grandes negocios no precisamente limpios. Y sacó al ministro Casal de las atribuciones en relación a la seguridad deportiva. Pero se ve que cuando de lo que se trata es de manejar recursos y de cobrar impuestos y de los revalúos y de la relación con las grandes corporaciones, Scioli tiene un problema de diferencia con el kirchnerismo que no se reduce a la ambición de la sucesión presidencial, sino que está en su lógica de cómo se hace política y de dónde salen los recursos para gobernar. Que no es la lógica de la no confrontación como apareció hasta ahora, en realidad, sino de con quién confrontar. Macri no quiere, Scioli, perdón, no quiere confrontar con los sectores más pudientes.
pero inevitablemente está eligiendo confrontar con los sectores más vulnerables. Esa asociación que hiciste y que es justificada, porque yo estaba pensando en ese análisis que están haciendo ustedes, estaba pensando Ciudad de Buenos Aires, autónoma con un gobierno opositor, provincia de Buenos Aires, la más importante del país desde el punto de vista cuantitativo, también de algún modo disidente con el gobierno nacional, y estoy pensando cómo tiene que fortalecerse un gobierno, el gobierno nacional, respecto del todo, si tiene estos dos focos de disidencia tan importantes. Es la primera vez que ocurre una cosa así, me parece, en la Argentina. Una ciudad importantísima desde el punto de vista del poder económico y del poder de influencia social y digamos, y mediática, y la provincia más importante por todo lo que acaban de decir, están en una situación de tensión, uno de divorcio total y otro de tensión con el gobierno nacional. Sí, pero ¿cómo lo va a resolver? No lo sé. A ver, ustedes... Es que yo creo que la gran diferencia entre, o la gran semejanza entre Scioli y Macri es algo que sin duda fortalece mucho al gobierno nacional, que es que Scioli es Scioli y su imagen en los medios, y no tiene ningún tipo de construcción política, ni la base social, ni la base política de la provincia de Buenos Aires responde a Scioli, sino que responde efectivamente a la presidenta y al proyecto nacional. Entonces, esa confrontación en realidad tampoco es tal, porque digo, la base política y la base social de la provincia sí tiene que ver con el proyecto. Yo lo que creo con respecto a las menciones de esto del tema de la droga y todo es que hay que tener mucho cuidado porque Macri es capaz de hacer las mismas cosas, pero cuando el tema de derechos humanos, el tema valores de alguna manera se convierten en cosmética para que no se note tanto que sos de derecha, es más grave todavía que cuando uno es claramente de derecha en todos los temas. Macri es capaz de tener actitudes que parecen progresistas con respecto a temas que de alguna manera ya no se discuten en la sociedad argentina, digamos, ¿no? Pero el tema de derechos humanos ya es un tema que atraviesa transversalmente a todas las fuerzas políticas. Entonces, hay muchas veces en que yo en Scioli lo que veo es que toma actitudes que de alguna manera parecen contactar con el proyecto nacional, sencillamente porque es la manera de hacerle cosmética a aquello en lo que es completamente diferente, que tiene que ver con lo que decía Sandra. Si hoy hay crisis económica en la provincia de Buenos Aires, en el momento de mayor crecimiento económico del país, es porque no se toman las decisiones económicas que hay que tomar sobre los grupos de poder con los que hay que confrontar. Y esta es la diferencia sin duda central. ¿Ajustar a la educación no es también desafiar al gobierno nacional? ¿No es un desafío político, ideológico? Abierto. Sí, o es un Entonces error, sí se digamos, anima a confrontar con fuertes. Bueno. Vamos a... ¿Qué venía ahora? Vamos. Hubo saqueos en España, en la España de Rajoy. Los vemos. La triste analogía que faltaba. Saqueos en la España del ajuste. El paralelismo entre la Argentina de 2001-2002 y la España actual ofrece cada día un nuevo ejemplo. A los ciudadanos encadenados a los bancos, los balnearios vacíos, los ciudadanos que van y que vuelven, los programas de televisión destinados a conseguir trabajo, etcétera, etcétera. Debemos añadir los saqueos. Imágenes que nos traen a la Argentina, pero no existen en la Argentina. Ocurrió en España. Miren bien esto que van a ver ahora, porque pasó en Sevilla. Se llevaban 12 carritos, después llegó la policía, se llevaron finalmente 9, casi 3.000 kilos de alimentos. Es notable el parecido con las imágenes nuestras de 2001. ¿Viste la persiana casi baja del todo, haciendo fuerza? Bueno, todo muy similar. Es notable el parecido con las imágenes nuestras de 2001. ¿Viste la persiana casi baja del todo, haciendo fuerza? Bueno, todo muy similar. Alimentos de primera necesidad que a los Robin Hood robaron para dar a los pobres. Aceite, garbanzo, para la gente que no tiene para comer. Aquí acabó la comida, en una casa sevillana en la que viven en condiciones precarias familias desahuciadas que ni siquiera sabían del hurto. Me estoy enterando ahora, pero a nosotros nos viene bien porque nosotros estamos luchando por algo, porque es que no tenemos nada. Se lo agradecemos de todas maneras, de todo corazón, porque lo necesitamos. Yo apoyo eso. Por supuesto, porque hay muchas familias que no tenemos para comer. Estas imágenes en particular que ustedes están viendo vienen de un lugar llamado Arcos de la Frontera, es un supermercado Carrefour. En esa oportunidad, digamos, fueron 2 saqueos hasta el momento. No fueron espontáneos, sino que fueron organizados
políticamente. En este caso fueron 2 alcaldes de Izquierda Unida. Es interesante esta charla radial entre José Manuel Sánchez Gordillo, quien es el alcalde de la ciudad andaluza de Marinaleda y organizador de los saqueos, con el periodista del medio franquista ABC. Tenemos por teléfono a José Manuel Sánchez Gordillo, diputado de Izquierda Unida y alcalde de Marinaleda, en Sevilla. ¿Usted estaba dentro de este grupo de personas que han asaltado 2 supermercados? Hombre, tanto como asaltar, nuestras acciones son de no violencia activa. Hemos entrado, hemos llenado los carros y nos hemos salido. Se han repartido en los barrios más marginales de Sevilla, donde hay familias que se la han acabado. Están parados, le acabado su desempleo y no tienen ni siquiera para comer todos los días. Un diputado en el Congreso y un alcalde no Sí. puede estar ahí, no puede dar un ejemplo de esta manera entrando y apropiándose de lo ajeno. No, yo lo que creo que un diputado lo que no puede estar es dando bendición a políticas de recortes que dejan a la gente del hambre. La situación es gravísima en Andalucía. Tenemos el índice de paro más alto de la Comunidad Económica Europea y tenemos 3 millones de pobres. El 40% de las familias de las grandes ciudades está por debajo del umbral de la pobreza. Y la gente las están echando de sus casas porque no pueden pagar la hipoteca de los bancos. Eso es terrible. Esperemos que sea la última vez que tenga que entrevistar a un alcalde que ha robado un supermercado. Yo lo que pienso es que aquí se llaman las cosas de distinto nombre. Si los ricos roban, ¿qué se llama? El robo de los ricos. A ese robo monumental que han provocado los bancos y ningún banquero está en la cárcel, ¿a eso cómo se les llama? Para finalizar, veamos lo que opina el alcalde de Marinaleda sobre el rey de España y el Che Guevara. ¿Cómo va? ¿Qué se cuenta? Bueno, yo creo que una cosa que no pasa en ningún pueblo de Andalucía en toda la historia, que son 4.500 años, nunca se había conseguido tierra mediante lucha. ¿De qué manera consiguieron las tierras? Ocupándola. Me está ocupándola 12 años. ¿Se la robaron? Sí, porque él ya había robado a su vez. El que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Por ejemplo, la duquesa de Alba, que tiene 35.000 hectáreas, que también se le puede quitar alguna de las tierras que tiene para que se trabaje en cooperativa en una Andalucía como la nuestra, donde hay el 33% de la población activa en paro. El 2% de los propietarios posee el 50% de la tierra cultivable en Andalucía. Ahora entiendo por qué tiene colgado en su despacho la foto de Che Guevara. Hombre, yo pienso que el Che es mucho más digno que el rey de Juan Carlos de Borbón de Borbón. El rey es yo diría que un alto delincuente y un señor que ha conseguido... Esto sale en la tele, le aviso. Que salga, no me importa. No tenemos ningún respeto al rey ni a la monarquía. Y sí, tenemos mucho respeto al Che porque fue un hombre generoso, decente, utópico. Cintia. Se viene en España una reforma del Código Penal grave, profunda, lo está proponiendo el Ministerio del Interior, el próximo otoño europeo va a entrar al Parlamento, propone nuevos tipos penales para conductas que alteren la paz social, prisión preventiva como medida cautelar, un nuevo delito que es la violencia urbana y amplía la pena para lanzamiento de objetos contundentes, por ejemplo. O sea, todo lo... Sí, es increíble, sí. Todo, líquidos, uso de explosivos, está bien, líquidos inflamables y lanzamiento de objetos contundentes. Y esto está relacionado con una violenta represión que hay en las protestas sociales que están en España, sobre todo en Barcelona, donde hay gente, por ejemplo, que ha ido al hospital directamente. Los medios, por supuesto, no están publicando esta información, para variar. ¿Sabes algo de Gordillo? Porque creo que tiene orden de captura, no lo habían todavía apresado, hasta lo que supe esta tarde. Sí, hay una porque pregunta mandaron ahí. a meterlo preso. Orden de captura. Hay una pregunta clásica que es la cuestión del derecho a la resistencia, digamos. ¿En qué condiciones podemos justificar eso? Realmente no me piden a mí la respuesta, pero digo, ahí hay una cuestión. Si se justifica en esta situación una violación a la propiedad privada, digamos, como lo planteaba el periodista de ABC, o hasta qué punto eso se justifica una ocupación de tierras, en este caso, como decía él, bueno, robadas anteriormente. Es una interesante discusión. No, lo interesante es que lo hace un diputado, digamos, es muy diferente a nuestros saqueos que fueron espontáneos, fue lo que estaban ahí, bueno, espontáneos más o menos, ya sabemos, pero era del barrio, la gente del barrio que se metió, y esto era un diputado que tomó una decisión política, ¿no? Bueno, pero es que digo, también la humanidad va aprendiendo de la propia historia, digo, y seguramente la Argentina del 2000 y de 2001, en cuanto a movimientos sociales y organización social y todo lo demás, ha dado algunas lecciones y
y ojalá les llegue pronto su 2003, ¿no? Digamos, la verdad que con el cariño y la sensibilidad que uno tiene para los españoles, para los italianos, para todos ellos, ojalá salgan de esto rápido y les llegue rápido su 2003. A mí, de todas maneras, no deja de asombrarme porque estas situaciones se repiten en España, se repiten en menor medida en Italia, se repiten en Grecia, se empezaron a repetir en Gran Bretaña y en Inglaterra, y la sensación que tengo de la burbuja en la que viven los que se quejan de la situación en la Argentina, digamos, ¿no? Eso no deja de asombrarme permanentemente, digamos. Uno solo mira un poco lo que está sucediendo en el mundo y no puede menos de pensar, bueno, nada, aguantemos todos juntos, porque si llegamos hasta acá, aguantemos todos juntos a que pase esto que está pasando en el mundo y que no nos toque. Uno tendría que sentir una sociedad solidaria, bancando lo que tenemos y defendiendo lo que tenemos, y que hasta acá hemos llegado y que por suerte todavía no nos ha llegado esa marea que está haciendo realmente pasando muy mal a muchísima gente. Hace el mes atrás hablaba con una familia en Italia y se estaba discutiendo, han puesto un impuesto muy grande a la segunda propiedad. A mí me parece bárbaro. Y no lo discuten. Entonces, las discusiones son otras, es cuánto se han robado los bancos y qué sé yo, pero ahora el que tiene una propiedad casi no paga, el que tiene una segunda propiedad paga por año casi lo mismo que por la primera propiedad que tiene. Y no entendían la discusión de acá de Moyano con el tema de las ganancias, no lo entendían. O sea, allí quien gana más de 1.000 euros, que son los 6.000 pesos argentinos, paga un montón de plata a fin de año en impuesto a la ganancia. Y en realidad la discusión es cómo hace el Estado para sacarnos de esto y cómo hace el Estado para de alguna manera solucionar esto. Entonces, mi sensación es, escuchándola recién a la Presidenta, y no sé si lo dije claramente en la intervención anterior cuando la escuchaba, es esta sensación de que estamos gobernados por alguien que está a cargo y un país que está tranquilo, que está bien, que está peor que el año pasado porque nos está tocando de alguna manera la crisis internacional. La gente que todavía no entiende que esto es lo que tenemos que defender es algo que no me entra ni como periodista, ni como diputada, ni como ciudadana, ¿no? Digamos, pero ahí falla el acceso a la información. Porque cuánta gente hay que no tiene la menor, no puede linkear lo que está pasando en Europa con el distrito de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires pidiendo endeudamiento externo. No lo pueden linkear, le faltan herramientas de contexto. Sí, y hay una cultura de protesta que es muy buena en la Argentina en un punto, porque es la que ha hecho que muchas veces nos defendamos de determinados gobiernos y lo que fuera, y que hay veces que se sobregira, te quiero decir. O sea, hay una parte de esta cosa de protestar permanentemente. Sí. Entendemos tu reacción, creo que está claro, pero en tu propia análisis, vos dijiste en un momento, hablaste de viajes, de gente que va al aeropuerto, hablamos de la clase media con cierta prosperidad, con cierta comodidad, ¿no es cierto? Que es la quejosa. Pero hay un gran país, y eso lo sabés vos como política y como política popular. Eso es lo que reflejan las encuestas, que evidentemente no refleja el gran país no es el que está en los medios. El gran país, por eso la Presidenta tiene que salir permanentemente a dar ese mensaje, no se traga esas yo soy porteña, situaciones. Me lo trago todos los días, entonces sufro. Ahora, yo quería decir algo. A mí me parece que el tema que tira Dante de la justificación es un tema muy fuerte. Obviamente no es un tema para debatir en pocos minutos, pero me parece que lo primero que hay que hacer es explicarlo correctamente, porque lo que hace el periodista no es discutir éticamente la cuestión, sino tomar las cosas en el vacío. Hay gente apropiándose de lo ajeno. Y lo que hace el diputado es explicar el contexto de la desocupación y de la miseria. A mí me parece que hay algo que, en medio de tanto dolor, porque hay que decir que esto es muy doloroso lo que está ocurriendo en España, hay algo que es para celebrar, que es la reaparición de esta cosa de la protesta política y de la resistencia. A España le han hecho una especie de historia falsa en los últimos 30 años, como una España de nuevos ricos, como una España moderna, democrática, que no tiene ningún problema con la historia. España tuvo centenares de miles de muertos en una guerra civil, y este espíritu de la resistencia española, de la resistencia que fue antifranquista y que hoy es antineoliberal, hay una reconstrucción de identidades populares muy profundas que por supuesto conviven con el riesgo muy grande de que, como insinuaba Cintia con esta información y que todos vamos conociendo, sobre el tema de la persecución y la represión que se está viendo, existe la perspectiva de un florecimiento de una España nueva, y también la amenaza de la peor España vieja está ahí latente, ¿no? Sí, claro. Sí, yo una cosa que seguramente discrepo con Edgardo, ya 2 o 3 programas que ahí nos cruzamos con eso, pero la cuestión de si vale la comparación, digamos, entre lo que está pasando, por ejemplo, en España y en Argentina. Lo digo más fácil, me parece que no es lo mismo un pobre de España hoy que lo que era un pobre en Argentina en 2001. Es decir, me parece
que España no tocó su piso todavía, ¿sí? Por eso creo que varias veces habíamos discutido con Edgardo la cuestión esta, a ver cuánto podía aguantar el estado de bienestar. A mí me parece que todavía puede aguantar más, me parece, porque digo, a ver, esas imágenes no eran las de los saqueos de acá. Acá era, digamos, gente de clase media que repartía los garbanzos, más o menos organizadamente. Un comedor, claro. Pero hay un 40% de parados. No, por eso digo... Perdón, 40% de pobres. Eso no es ningún estado de bienestar, es un estado de malestar masivo. No, pero a lo que voy es que los pobres de allá, y la situación de los pobres y los parados de allá, me parece que todavía es mucho mejor. Sí, pero se parece todos los días un poco más. No, por supuesto, pero es mucho mejor de lo que era acá. Por eso digo que a veces quizás me parece que la comparación... Mejor, vos lo que estás, creo que los dos tienen la misma, todos tenemos la misma opinión porque son datos reales. Estás diciendo que el piso de la pobreza en un país como Alemania o como Japón no es el mismo piso de la pobreza que ocurre en Nicaragua. Esto es real. Pero Alemania y Japón no es España. ¿Cómo? Alemania y Japón no son España. No España es el tiene sur de 25% de desocupados. Y Andalucía es una región muy los pobre. recortes de las ayudas a los desocupados han sido muy altos. La posibilidad de que le pasara. No, te entiendo lo que decís, pero la comparación que estamos conversando tampoco hay una diferencia, porque es una cuestión de evaluación y de matices. Me parece que Alemania, efectivamente, de todos los países europeos, es el país que tiene un colchón más fuerte y lo está defendiendo políticamente, lo está defendiendo imperialmente ese colchón. Ahora, España, Grecia... La propia Italia no son Alemania, ni son Japón. Están en una situación social, Portugal, están en una situación social grave, que no es la de Argentina en 2001, porque nosotros en 2001 tuvimos una caída en flecha casi sin comparaciones, digamos, en las cercanías. Pero son países acostumbrados, pueblos acostumbrados a un estándar de vida que se ha caído en pedazos en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Sí, tal vez la gran diferencia, y yo entiendo lo que él dice, no es lo mismo la idea de la Villa Miseria argentina y que de ahí salen. Pero esto es porque ha habido efectivamente durante muchos años diferente acceso a la vivienda. Digo, pero vos podés seguir estando en tu casa preciosa de Andalucía, pero no tenés para pagar la hipoteca, ni para comer, ni trabajo, ni empleo, y el fondo de cada uno depende, digo, no es el mismo, digamos, ¿no? Entonces me parece que por ahí efectivamente la pobreza de Latinoamérica tiene que ver para nosotros con la imagen de la miseria, digamos, de esos bolsones de pobreza del Gran Buenos Aires o de las villas, que nos resultan muy diferentes a Europa. Pero cuando vos, digo, desde la distancia, desde donde se están cayendo hasta donde se están cayendo, en muchos casos es muy similar. Bien, vamos a hacer un corte aquí en 678 y ya volvemos. Dale, Julito, por favor. Valores. Nuestros colores. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo.